Olá a todos, bem-vindo a Metroflix. Hoje vamos falar do livro de Samuel 2, Poder, Profecia e Reinado. Vamos explorar o ascenso de Davi e os desafios em seu reinado. Únete a nosotros com este viaje de descobrimento espiritual. Pero antes de empezar, no olvide de dar me gusta e suscribir no canal. Activar a campanita para receber notificação cada vez que subamos um vídeo novo. Agora sim, vamos allá. O livro Samuel 2 se situa no Antigo Testamento da Bíblia e está ubicado temporalmente em um período histórico que abarca desde o final do século 11 a.C. hasta o princípio do século 10 a.C. A nível geográfico, sucede na região de Canaã, que corresponde a lo que hoje conhecemos como Israel e Palestina. Este libro é a continuação directa do livro Samuel 1 e se enfoca principalmente no reinado do rei David, um dos líderes mais icônicos da história bíblica. Durante este período, Israel passa por uma confederação tribal a um reino unificado, marcando um ponto crucial em sua história e política religiosa. Vamos analisar como foi a transição de Israel de jueces à monarquia. O livro de Samuel 2 marca uma transição significativa na história de Israel, passando de um período de jueces à instauração da monarquia. Durante o tempo dos jueces, Israel estava fragmentado em tribos independentes e era governado por líderes carismáticos chamados jueces, quienes surgían em momentos de crisis para guiar o pueblo. Sin embargo, esta estrutura descentralizada llevó a una inestabilidad y la falta de unidad. El libro Samuel 2 narra cómo Israel, bajo la dirección divina, se aleja de la época de los jueces y establece una monarquía unificada. Samuel, el último de los jueces, e um profeta importante, juega um papel crucial em este processo al ungir a Saúl como primeiro rei de Israel e mais tarde a David. Esta transição simboliza um cambio na forma em que Israel se governa e se organiza. A monarquia marca um novo capítulo na história do povo israelita, com uma estrutura de poder centralizada bajo el reinado de sus monarcas, como Saúl y luego David. Este cambio também traz consigo desafios e oportunidades no livro de Samuel 2, que explora detalhes dessa transição e como afeta a identidade e o destino de Israel. Vamos analisar o papel dos profetas neste momento. Em período abordado em livro de Samuel 2, os profetas jogaram um papel fundamental na vida religiosa, política e social de Israel. Esses profetas actuaram como mensageiros de Deus, encargados de transmitir sua vontade e advertir ao povo sobre as consequências de suas ações. Samuel, o último dos jueces e um importante profeta, desempenhou um papel crucial na transição de Israel de um estado dirigido por jueces a uma monarquia. Foi quem ungiu a Saúl como o primeiro rei de Israel bajo a direção divina e mais tarde ungiu Davi como seu sucessor. Además de seu papel em estabelecimento da monarquia, Samuel também profetizou e guiou ao povo em assuntos religiosos e morais. Durante o reinado de Saúl e Davi, outros profetas também surgiram como Natã, Gad e Aías, que também jogaram um papel importante al aconselhar e confrontar a los reis em nome de Deus. Por exemplo, Natã confrontou a Davi depois de seu pecado com Belsabé e profetizou as consequências de suas ações.
Los profetas de este período desempeñaron un papel crucial en mantener el pueblo de Israel conectado en su fe y relación con Dios. Actuaron como conciencias morales y denunciaron las injusticias y en algunos casos predijeron eventos futuros. Sus acciones y palabras fueron esenciales para la orientación espiritual y ética del pueblo de Israel durante la transición hacia la monarquía. Ahora vamos a analizar el ascenso de David como líder militar y líder político. Como líder militar, David comenzó su carrera como un joven pastor que demostró su valentía al derrotar al gigante Goliat en una famosa batalla. Esta victoria lo hizo conocido y le validó reconocimiento en el ejército de Saúl. Con el tiempo, su valentía, habilidades tácticas y liderazgo en el campo de batalla lo llevaron a convertirlo en un importante comandante militar respetado. Dirigió numerosas campañas exitosas, ganando batallas claves contra inimigos como los filisteos y otras naciones vecinas. Su liderazgo militar se caracterizó por su estrategia inteligente, su audacia y su capacidad para inspirar lealtad en sus seguidores. Estableció una fuerza militar sólida y eficiente, lo que contribuyó de manera significativa a la seguridad y la expansión del reino de Israel. Ahora vamos a ver como líder político. Además de sus habilidades militares, David también se destacó en el aspecto de la política. Tras la muerte de Saúl, David fue ungido como rey de Judá y más tarde como rey de todo Israel. Durante su reinado, unificó las tribus y consolidó su reino. David fue conocido por su justicia y sabiduría en la toma de decisiones políticas. Estableció Jerusalén como la capital de Israel y trajo el arca de la alianza a la ciudad, lo que simbolizó la presencia de Dios en el reino. También organizó el reino con una estructura administrativa eficiente y promovió la justicia y la equidad entre el pueblo. Aunque David cometió errores, como el episodio con Belsabé y la conspiración para matar a Urias, su liderazgo fue fundamental en el fortalecimiento de Israel. Su capacidad para unir a las tribus, su habilidad para tomar decisiones, tanto políticas como militares, y su profundo compromiso religioso lo convirtieron en uno de los líderes más influyentes en la historia de Israel y también una figura emblemática en la Biblia. Vamos a analizar la relación con Jonathan y Mical. David y Jonathan. David y Jonathan desarrollaron una amistad profunda y sincera. Jonathan, el hijo mayor de Saúl y heredero al trono. Y David, quien sería ungido como el futuro rey de Israel, tenían todas las razones para ser rivales. Sin embargo, en lugar de rivalizar, forjaron una amistad excepcional. Esta amistad se caracterizó por la lealtad, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Jonathan reconoció el llamado de Dios sobre David y en lugar de sentir celos o envidia, lo ayudó en numerosas ocasiones. Incluso arriesgó su propia vida para advertir a David sobre los planes de su padre, Saúl, para matarlo. David y Jonathan sellaron su amistad con un pacto en que prometieron lealtad mutua y cuidado hacia sus respectivas familias. La muerte de Jonathan en la batalla fue un momento de profundo pesar para David, quien lamentó la pérdida de su amigo y pronunció el famoso lamento conocido como el Cántico de Jonathan. Ahora vamos a analizar la cuestión de David y Mical. Mical, la hija de Saúl, fue dada en matrimonio a David como parte de un plan de Saúl para atraparlo. Aunque Mical amaba a David, su relación se volvió complicada debido a los conflictos políticos y religiosos entre David y Saúl.
Hubo momentos em que Mical protegió a David, como quando lo ayudó a escapar de un intento de asesinato de su padre. Sin embargo, también hubo tensiones en su relación. Cuando David trajo el arca de la alianza a Jerusalén, Mical lo confrontó por su entusiasmo religioso y lo consideró humillante. A lo largo de su historia, la relación entre David y Mical fue compleja y marcada por desafíos políticos y religiosos. Su matrimonio se vio afectado por las tensiones familiares y políticas en la corte de Saúl. Analizando toda esta cuestión, la relación de David con Jonathan fue una amistad excepcionalmente basada en la lealtad y el respeto mutuo, mientras que su relación con Mical estuvo marcada por complicaciones y tensiones, debido a factores políticos y religiosos en la corte de Saúl. Ambas relaciones desempeñaron un papel importante en la vida de David, en la narrativa del libro de Samuel 2. Hay un punto importante que resolví destacar dentro de este vídeo, que es la vida de David y sus seguidores. La vida de David y sus seguidores es un episodio clave en el libro de Samuel 2, que marca un periodo tumultuoso en la vida de David y su ascenso al trono de Israel. Ahora voy a explicar los detalles de este afastamento. Después de la muerte de Jonathan y Saúl en la batalla de Gilboa, David se encontraba en una situación delicada. A pesar de su amistad con Jonathan y su servicio fiel a Saúl, David había sido perseguido por el rey celoso durante años. Con la muerte de Saúl, parecía que finalmente tendría la oportunidad de reclamar el trono. Sin embargo, la situación era muy compleja. Saúl había dejado un vacío de poder y muchas tribus y líderes locales estavam divididos em quanto quem deveria ser o próximo rei. Además, alguns seguidores de Saúl aún consideravam a David como um inimigo. Em este contexto, David e seus seguidores, conhecidos como os hombres de David, tomaram uma decisão crucial. Se retiraram a la ciudad de Hebrón, ubicada en el territorio de Judá, donde David había sido ungido rey por Samuel antes de su persecución por parte de Saúl. En Hebrón, David fue reconocido como rey por la tribu de Judá y su reinado comenzó en esta región. Sin embargo, el conflicto no terminó aquí. Abner, el general de Saúl, apoyó a Isbal, el hijo de Saúl, como rey en el resto de Israel, lo que provocó una especie de guerra civil. La lucha por el trono continuó durante varios años, con David consolidando gradualmente su poder y ganando apoyo de otras tribus, devagar, poco a poco. Finalmente, de uma série de eventos e confrontações, Davi foi reconhecido como rei, sobretudo em Israel, e estabeleceu Jerusalém como sua capital. Este período de huida e conflito político, que durou vários anos, é fundamental para compreender a ascensão de Davi ao trono de Israel e seu posterior reinado como um dos reis mais destacados da história de Israel. Vamos analisar como foi o reinado de Davi, como hizo a unificação de Israel bajo seu reinado. Depois de períodos tumultuosos de huida e conflitos políticos, Davi finalmente logrou consolidar seu liderazgo sobre todas as tribos de Israel. Este processo de unificação se levou a cabo gradualmente e foi resultado de vários fatores e eventos importantes. Uno de ellos es el reconocimiento de David en Hebrón. El proceso de unificación comenzó cuando David fue reconocido como rey en la ciudad de Hebrón por la tribu de Judá. David había sido ungido por Samuel años antes,
e este acto de unción cobró significado cuando David asumió el trono en Hebrón. Otra cuestión es la guerra en la casa de Saúl. Abner, el general de Saúl, apoyó a Isbal, el hijo de Saúl, como rey para luchar por Israel, lo que llevó a conflictos y enfrentamientos entre fuerzas de David y las de Isbal. Esos conflictos se prolongaron durante varios años y resultaron en una serie de batallas y alianzas cambiantes. Outro ponto curioso é a morte de Isbal e Abner. A morte de Isbal e Abner marcou um ponto de inflexão. Abner, depois de um período de aliança com Davi, foi assassinado. E pouco depois, Isbal morreu. Estas mortes debilitaram de maneira significativa a posição da casa de Saúl. Outro ponto é a reconciliação das tribos do norte e Judá. Depois da morte de Isbal, as tribos do norte de Israel começaram a considerar a Davi como seu líder. Finalmente, as tribos do norte e Judá se reconciliaram bajo o liderazgo de Davi. Outro ponto importante é a toma de Jerusalém. Davi, agora reconhecido como rei de todas as tribos, tomou a cidade de Jebus, que mais tarde se convertiu em Jerusalém como sua capital. Este acto simbolizou a unificação definitiva de Israel bajo seu liderazgo. Vamos ver como o papel de Jerusalém foi utilizado como capital em Israel. Bajo o reinado do rei Davi, Jerusalém foi elegida como capital de Israel. Davi conquistou a cidade, em este momento se conhecia como Jebus. Ele renombrou Jerusalém. Esta eleição não só tuvo implicações políticas, sino também significado religioso e espiritual. Qual é a importância religiosa? Jerusalém tinha uma significação religiosa especial na tradição judia. Se crê que foi o lugar donde Abraham, el patriarca del pueblo judío, tuvo su encuentro con Melquisedec, un sacerdote y rey. Además, Jerusalén albergaba el monte Moriah, donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Este lugar foi considerado sagrado por los judíos. Y segundo la tradición, fue donde se construyó el templo de Salomón. La importancia de la Arca de la Alianza en Jerusalén. David trajo el Arca de la Alianza a Jerusalén, convirtiéndola en el centro religioso y espiritual del reino de Israel. El arca simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y su llegada a Jerusalén fue un evento de gran importancia religiosa. También está la construcción del templo de Salomón. El hijo de David, el rey Salomón, construyó el primer templo en Jerusalén. Este templo se convirtió en un lugar central de adoración y sacrificio para los judíos y simbolizaba la morada de Dios en la tierra. La construcción del templo de Salomón marcó un hito significativo en la historia de Jerusalén y también del pueblo judío. Jerusalém como sede real. Jerusalém não só era o centro religioso, sino também a sede real de los reyes de Israel. Los reyes posteriores a David estabeleceram seus palácios em la ciudad, lo que consolidou aún más como capital política. Después está la herencia espiritual. Jerusalém é mencionada em numerosos pasajes bíblicos como um lugar de oração, adoração e encontros com Deus. La ciudad se convirtió em um símbolo de la relación especial entre Deus e seu pueblo. Como está Jerusalém na atualidade? Hoje em dia, Jerusalém sigue sendo uma cidade de grande importância
una importancia religiosa para el judaísmo, el cristianismo y el islam. La ciudad vieja de Jerusalén alberga sitios sagrados como el Muro de los Lamentos y la iglesia de Santo Sepulcro. La ciudad continúa siendo un centro de atención en la política internacional debido a su significado religioso y histórico. Bueno, vamos a hablar de Davi e Belsabé. He decidido poner este trecho porque me parece muy interesante. El episodio de Davi e Belsabé es un relato bíblico que se encuentra en el libro de Samuel 2, capítulo 11. Aquí está la descripción de este evento. En el contexto inicial, en este punto de la historia, Davi ya es rey de Israel y ha logrado numerosas victorias en batallas. Sin embargo, el relato de Samuel 2 encontramos a Davi en Jerusalén, en un lugar de estar liderando su ejército en una campaña militar, lo que establece un escenario que sigue. El avistamiento de Belsabé. Un día mientras Davi caminaba por la azotea de su palacio, ve una mujer hermosa que se está bañando en una azotea cercana. Esta mujer se llama Belsabé y es la esposa de Urías, uno de los valientes soldados de David que está combatiendo en el frente de batalla. La tentación y el pecado. David, sintiéndose atraído por la belleza de Belsabé, se siente tentado a poseerla, a pesar de saber que está cometiendo adulterio. David envía mensajeros para traer a Belsabé al palacio, y ahí mantiene una relación íntima. Y como resultado, Belsabé queda embarazada. Vamos a hablar del intento de encubrimiento. Cuando Belsabé le informa a Davi que está embarazada, el rey entra en pánico y comienza a elaborar un plan para encubrir su pecado. Llama de regreso a Urías del frente de batalla, esperando que él pase tiempo con su esposa y cree que el niño es suyo. Sin embargo, Urías se muestra leal a sus compañeros soldados y se niega a disfrutar de los privilegios de su hogar, mientras sus compañeros están en el campo de batalla. Urías duerme en la entrada del palacio, en lugar de regresar a su casa. Vamos a ver cuál es el plan final de Davi. Ante la negativa de Urías de pasar tiempo con Belsabé, Davi elabora un plan más oscuro. Ordena que Urías sea colocado en la línea de frente de la batalla más peligrosa, donde es asesinado en combate. Con la muerte de Urías, Davi toma a Belsabé como su esposa y el hijo que ella lleva en su vientre. Finalmente nace. Ahora vamos a analizar un punto muy importante, que es la representación profética de Natán. Dios no pasa por alto las acciones de Davi. Y el profeta Natán confronta a Davi con una parábola que lo hace comprender la gravedad de su pecado. Davi se arrepende sinceramente de su adulterio y asesinato. Y Dios lo perdona, aunque la familia de Davi sufrirá graves consecuencias por sus acciones. Lo curioso aquí es que ocurre el perdón, mas las consecuencias siguen. Ya veremos más adelante. Este episodio es un ejemplo de las debilidades humanas, incluso en personas consideradas justas como Davi. Además, muestra cómo el arrepentimiento sincero puede llevar al perdón divino. La historia de Davi y Belsabé es un recordatorio de las complejidades morales y éticas que a menudo se encuentran en la narrativa bíblica y sigue siendo un tema de reflexión espiritual en la actualidad. Como había dicho antes, hubo el perdón, mas las consecuencias son reales. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Las consecuencias del adulterio y el asesinato de Urías por parte de Davi fueron significativas y afectaron de manera profunda su vida y su reinado. Vamos a analizar el profeta Natán. Dios envió el profeta Natán para confrontar a Davi por su pecado. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico
que roubó la única cordera de un hombre pobre, lo que enfureció a David. Luego, Natán reveló a David que David era este hombre rico en la parábola, señalando directamente su pecado. Esta confrontação levou a Davi a um profundo arrependimento. Vamos analisar o ponto da morte do hijo de Belsabé. A pesar do arrependimento de Davi, o hijo de Belsabé llevava em seu vientre fruto do adultério. Morreu pouco depois de nascer. Isto foi visto como um castigo de Deus. Las desavencias en la familia real. La familia de David sufrió mucho debido a estos eventos. Sus hijos Amón y Absalón se rebelaron contra él en parte debido a la debilidad moral que mostró en su vida personal. Absalón incluso intentó usurpar el trono de su padre y murió en una violenta rebelión. A lo largo de su reinado, David enfrentó desafíos y conflictos, algunos de los cuales se puede rastrear hasta las consecuencias de sus acciones pecaminosas. Si bien Dios lo perdonó, la estabilidad de su reinado y su familia se vio comprometida. Vamos a analizar el reproche público. La historia de su pecado se convirtió en un conocimiento público, lo que dañó la reputación de David como líder y rey. Su pecado y arrepentimiento se registraron en la Biblia, lo que convirtió en un ejemplo de las debilidades humanas em figuras consideradas justas. El arrependimento de Davi. Em lugar de negar ou justificar suas ações, Davi reconhece seu pecado e se humilha ante Deus. Sua resposta é imediata e sincera, confessando: pequei contra o Senhor. Esta confissão é uma muestra da profunda convicção espiritual de Davi e seu reconhecimento da gravidade de seu pecado ante Deus. Natán, por sua parte, le assegura a Davi que Deus lo perdona, pero le advierte que habrá consequências. Betsabé dará luz a um hijo, pero este hijo morirá como resultado do pecado de Davi. O arrependimento de Davi não é solo um acto de contrição, sino que vai acompanhado de um genuíno cambio de coração. Este episódio ilustra a natureza misericordiosa de Deus e sua disposição de perdonar aqueles que se arrependem sinceramente de seus pecados. Também destaca a importância da confrontação amorosa e a responsabilidade mútua em la comunidade de fé. Vamos analisar a relação com seus filhos, desde a rebelião de Absalão e a morte de Amón. O pasaje que se encontra esta parte dentro do Antigo Testamento está especificamente em Samuel 2, capítulo 13 ao 18. Este pasaje narra os eventos importantes da vida do rei Davi e sua família, a rebelião de seu filho Absalão e a morte de seu outro filho Amón. A história começa com a trama de Amón, um dos filhos de Davi, quem se enamora de sua media hermana Tamar. Amón, instigado por um conselho astuto, engana a Tamar para estar a solas com ela e luego la viola. Tamar queda devastada e envergonzada por lo que lhe ha sucedido. Quando Davi se entera de la violação de Tamar, se enoja mucho, pero não tomou nenhuma medida drástica contra Amón, ya que era su hijo. Esto enfurece a Absalón, outro de los hijos de Davi, e hermano de Tamar, quem plantea vengar la afrenta a sua hermana. Absalón espera su momento e 2 anos depois organiza uma festa a la que invita a Amón. Em meio da celebração, Absalón ordena a seus servis que matem a Amón, como vingança por la violação de Tamar. Depois de cometer o assassinato, Absalón huye e se refugia em la casa de seu abuelo materno. Davi, al enterarse de la muerte de Amón, se lamenta profundamente por la pérdida
del otro de sus hijos, pero no toma represalias contra Absalón. Tras este acto, Absalón huyó y estuvo exiliado por 3 años, pero finalmente David lo dejó regresar a Jerusalén. Sin embargo, las relaciones entre Absalón y David se tornaron tensas y Absalón comenzó a conspirar contra su propio padre, buscando apoyo entre el pueblo para tomar el trono. Finalmente, Absalón lideró una rebelión contra David, lo que llevó a una guerra civil en Israel. Aunque Absalón tenía una fuerza considerada y la batalla culminó con su muerte, lo cual dejó a David devastado a pesar de la amenaza que representaba su hijo. Este pasaje de la Biblia ilustra la complejidad de las relaciones familiares y políticas en el antiguo reino de Israel y muestra cómo las acciones de los individuos pueden tener consecuencias significativas en sus vidas y en el destino del reino. La tristeza de David por la muerte de Absalón es un evento conmovedor y se relata en el Antiguo Testamento, específicamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 18 y 19. David, como rey de Israel, experimenta una profunda tristeza y duelo por la pérdida de su hijo. A pesar que Absalón había liderado una rebelión en contra de él, lo echaba mucho de menos. La tristeza de David por la muerte de Absalón se puede entender por varias razones. Una de ellas es el amor de padre. A pesar de los problemas y conflictos familiares que David tuvo con Absalón, todavía era su hijo. Y el amor de un padre por su hijo es profundo y significativo. Y la muerte de un hijo es una de las tragedias más dolorosas que alguien puede experimentar. Otra cuestión es la culpa y responsabilidad. David probablemente se sintió culpable por la muerte de Absalón, aunque Absalón lideró una rebelión contra él. David todavía era su padre y líder de la nación. Podría haber sentido que su propia negligencia o decisiones contribuyeron de alguna manera a la tragedia. La culpabilidad. Otro punto es la reflexión sobre la pérdida. La muerte de Absalón le dio a David tiempo para reflexionar sobre su relación con su hijo y las circunstancias que llevaron la rebelión y la guerra civil en Israel. Podría haber lamentado las oportunidades perdidas para reconciliarse con Absalón antes de que fuera demasiado tarde. Vamos a analizar ahora a David como salmista, el autor de numerosos salmos en la Biblia. David es reconocido en la Biblia de autor de numerosos salmos, especialmente el libro de los Salmos, el Salterio. Los salmos son una colección de himnos, oraciones y poemas que expresa una variedad de emociones y experiencias espirituales. David, como rey y líder religioso de Israel, desempeñó un papel fundamental en la composición de muchos de estos salmos. Aquí hay algunas razones por las que se atribuyeron a David varios salmos de la Biblia. Una de ellas es la tradición. La tradición judía y cristiana a lo largo de la historia ha atribuido la autoría de muchos salmos a David. Esta creencia se basa en parte en la introducción de algunos salmos que menciona David, especialmente como el autor, como el Salmo 3, el Salmo 18 y el Salmo 23. También está el contexto histórico. David vivió una época clave de la historia de Israel y experimentó una serie de eventos importantes como su lucha contra Goliat, su reinado como rey y sus desafíos personales y políticos. Estos eventos pueden verse reflejados en los salmos que se le atribuyen, lo que sugiere que él fue el autor.
Después está el rol religioso y espiritual. David era conocido por su profunda relación con Dios y su dedicación en la adoración. También está como músico y salmista, compuso salmos como una forma de alabar a Dios. Buscar refugio en Él, de expresar arrepentimiento y compartir sus experiencias espirituales. Otro punto es el Salmo 51. Uno de los salmos más conocidos y atribuidos a David es el Salmo 51, en que David se arrepende de su pecado con Betsabé. Este salmo es una conmovedora expresión de arrepentimiento y búsqueda de perdón. Y es citado como un ejemplo de la relación de David con Dios y su habilidad para expresar sus emociones a través de la poesía. Es importante tener en cuenta que no todos los salmos en el libro de los Salmos son atribuidos a David. Algunos salmos fueron escritos por otros autores, como Asaf, los hijos de Coré, y otros salmistas anónimos. Sin embargo, la contribución de David a la colección de salmos es significativa y ha tenido un profundo impacto en la adoración y la espiritualidad en la tradición judía, como también en la cristiana, a lo largo de la historia. Los salmos escritos por David abarcan una amplia gama de temas, desde alabanzas y agradecimientos hasta súplicas y reflexiones sobre la relación con Dios. Los salmos de David tienen un profundo significado espiritual y han sido una fuente de inspiración y consuelo para personas de diversas tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Aquí se presentan algunos de los aspectos más destacados del significado espiritual del Salmo de David. Primeramente, expresión de la gama completa de emociones. Los salmos escritos por David abarcan una amplia variedad de emociones humanas, desde alabanzas y alegrías hasta tristezas, arrepentimiento y desesperación. Esto refleja la comprensión de que la vida espiritual no está exenta de luchas y desafíos, y que Dios está presente en todas las circunstancias de la vida. También está el punto de oración y alabanza a Dios. Muchos de los salmos de David son himnos de adoración y alabanza a Dios. Estos salmos celebran la grandeza, la bondad y el amor de Dios. Muestran la gratitud por sus bendiciones y providencias. Menciona un modelo para la adoración personal y comunitaria. En estos salmos clama a Dios y busca de ayuda, consuelo y perdón. Los salmos de este tipo muestran que la oración es una vía poderosa para comunicarse con Dios y buscar su guía y protección. Vamos a hacer una reflexión sobre la ley y la justicia de Dios. Algunos salmos de David reflexionan sobre la ley de Dios y la justicia divina. Estos salmos enfatizan la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y confiar en su justicia. Otro punto es el ejemplo de la relación con Dios. Los salmos de David ofrecen un ejemplo de lo que significa tener una relación profunda y personal con Dios. David experimentó altos y bajos en su vida, pero siempre buscó a Dios en todas las circunstancias. Su relación con Dios, tal como refleja en los salmos, sirve como modelo de fe y confianza en Dios. Esperança e consuelo. Muitos salmos de Davi transmitem um mensaje de esperança e consuelo em meio das dificuldades. Esses salmos mostram que incluso em momentos mais oscuros se pode encontrar consuelo e segurança na presença de Deus. Outra questão é a universidade, o aspecto espiritual universal. Apesar de seu contexto histórico e cultural, os salmos de Davi têm uma universalidade espiritual que lo hace relevante para personas de todas las épocas y culturas. Los temas y las emociones que expreso son humanos y atemporales, lo que permite que las personas se identifiquen con ellos en sus propias experiencias espirituales.
Llegamos al final del vídeo. Gracias por unir con nosotros en esta emocionante viaje a través del libro de Samuel 2. Como siempre, os animo a compartir sus reflexiones y pensamientos en la sección de los comentarios abajo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dar el me gusta y suscribir a Metroflix para recibir más contenido inspirador. Hasta la próxima, y que la esperanza guíe sus vidas. Y otra cosa, eres importante, tú puedes, te quiero. Tchau.